¿Tiene usted el testimonio de Jesús? Y seguramente, si yo hiciera esta pregunta en frente de una congregación, lo más probable, la mayoría de los creyentes responderían que sí lo tienen. Y en mi caso personal tengo que decirle que no soy perfecto, no vivo todo el tiempo de la manera que Dios quiere que viva, pero sí les puedo asegurar que su presencia nunca me ha dejado solo y ese gran Dios me ha prometido en su palabra y a usted también que Él me va a enseñar, que me va a guiar por el camino que debo de andar y sobre mí fijará sus ojos. Es decir, que Dios está al cuidado de cada uno de nosotros, amados. Está al tanto de todos nuestros movimientos, todos nuestros pensamientos, nuestras actitudes, nuestro comportamiento y nuestras acciones también. En otras palabras, que Dios se inmiscuye en nuestros asuntos para asegurarse de que estemos obrando de la manera correcta y Él pueda entonces cumplir su voluntad, propósito y plan en nuestras vidas. Y estoy seguro de que todos queremos vivir una vida que complazca, que agrade a Dios plenamente. Queremos ser una iglesia que discierne los caminos de Dios, cómo Dios está obrando, lo que Él está haciendo en nuestras vidas, su actividad. Queremos ser líderes que estemos listos y dispuestos para participar en su plan. Es decir, que nuestra vida lo refleje a Él, su carácter. Y la pregunta ¿es esto una realidad en tu vida? ¿Será una realidad en mi vida? Quiero leer en el capítulo 19, 10 de Apocalipsis, donde encontraremos la verdad, la realidad que hará posible que nosotros entendamos lo que significa tener el testimonio de Jesús. Y a la vez que el tener el testimonio de Jesús en nuestras vidas sea una realidad. Perdón. Este capítulo 19 habla de la iglesia que tiene el testimonio del Mesías, de Jesús. Lo adoramos. Y pregunto, perdón, ¿en verdad queremos adorarles y serle fiel? Ahora bien, si queremos tener el testimonio del Mesías, de Jesús en nuestras vidas, vamos a ver lo que eso significa y vamos a leer 19:10. Yo me postré a sus pies para adorarle y él me dijo, mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. ¿Qué significa esto, amado? ¿Qué significa que el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía? ¿Queremos adorar a Dios? ¿Qué estamos dispuestos a hacer para adorar a Dios? ¿Estaremos dispuestos a negarnos a nosotros mismos, como dice Jesús? ¿Estaremos dispuestos a ser crucificados con Cristo como Pablo? Hay una expresión de Pablo que impacta mi vida cada vez que medito en ella. Estoy crucificado para el mundo y el mundo está crucificado para mí y para ti. Y por último, ¿estaremos dispuestos a crucificar la carne con sus pasiones y deseos para agradar a nuestro Dios? Y esta verdad que nos revela la Biblia es una verdad que ha sido ignorada por la mayoría de nosotros los creyentes en la actualidad. Por nosotros también los líderes. Y voy a empezar conmigo. Yo ignoraba esta verdad acerca del testimonio de Jesús. Para que podamos entender esta verdad que nos revela Apocalipsis, es necesario que entendamos a qué profecía es que se refiere el ángel que habla a Juan. Y de la única manera que podemos entenderlo es ir a los libros proféticos del Antiguo Testamento. Y voy a hacer una pregunta. Si yo le preguntara, ¿cuál es el mensaje de Ageo? ¿A quién va dirigido el mensaje del profeta Ageo? ¿Sabe usted que hay creyentes que ni siquiera saben que hay un profeta llamado Ageo?
¿Sabe usted que hay muchos creyentes que ni siquiera han leído al profeta Ageo? Y los que lo han leído y recuerdan el tema dirían que el mensaje es para alentar a los judíos a reconstruir el templo. Y ciertamente, en lo literal, ese es el mensaje del profeta Ageo. Sin embargo, nunca nos enseñan el mensaje espiritual que Dios nos transmite por medio del profeta Ageo. ¿Por qué razón? Porque nuestros maestros entienden que eso es historia pasada y se refiere al templo físico. Y esa historia es un lado de la moneda. Y ese lado de la moneda les pertenece a los judíos del antiguo pacto. ¿Qué tal con el otro lado de la moneda? Y este otro lado de la moneda es que nos revela la verdad espiritual y que los maestros y teólogos han dejado ignorada, amados. La historia literal de los judíos bajo el antiguo pacto es sombra o figura. Ahora bien, la realidad o esencia de esa sombra o figura somos los judíos o la iglesia bajo el nuevo pacto. Y voy a abrir un paréntesis para explicar esto que acabo de decir acerca de los judíos. Si usted no lo sabía, nosotros somos los verdaderos judíos. Recordemos que solamente hay dos grupos de personas en el mundo. Los judíos, es decir, los que tienen una relación de pacto con Dios, y los gentiles, que son los que no tienen una relación de pacto con Dios. Cuando el gentil se convierte a Cristo, se convierte en judío. Si Jesús es judío y su linaje también tiene que ser judío, nosotros somos su linaje, somos el linaje de Jesús, ¿entiende? Entonces somos judíos, y cierro el paréntesis. Y con este otro lado de la moneda es donde encontramos el espíritu de la profecía. El ángel dice que el testimonio de Jesús es el espíritu, de la profecía. En otras palabras, que todas las profecías contienen un mensaje espiritual para nosotros, la iglesia del nuevo pacto. Y ese mensaje espiritual nos da testimonio de Jesús. Es por esta razón que el apóstol Pedro en su segunda carta, 2:19, nos dice que tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacer bien o hacemos bien estando atentos como antorcha que alumbra en un lugar oscuro, más o menos. En otras palabras, que esa palabra profética significa el pensamiento de Dios, su palabra o Jesús, que es su palabra encarnada. En otras palabras, significa la voluntad, el propósito y el plan de Dios. Pedro aquí nos exhorta a que prestemos atención a las profecías del Antiguo Testamento, porque en ellas encontramos el testimonio de Jesús. Es decir, que el carácter del Mesías lo encontramos plasmado en todas las escrituras. El mismo Jesús también en Juan 5:39 nos exhorta a escudriñar las escrituras. ¿Cuál escritura? Las escrituras del Antiguo Testamento, porque en ellas, dice él, tenemos la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí, dice Jesús. Ahora bien, si el ángel le da tanta importancia a las profecías del Antiguo Testamento y nos revela que el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía, entonces hay un mensaje espiritual para la iglesia. Y por otro lado, el mismo Jesús nos exhorta a escudriñar las escrituras del Antiguo Testamento, porque en ellas encontramos la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de Él. Entonces, ¿por qué nuestros maestros, líderes y teólogos no nos enseñan eso? ¿Sabe usted por qué, amado? Porque ignoran esta verdad bíblica. Porque ellos mismos han decidido crear estructuras teológicas para por medio de ellas lograr entender la voluntad, el propósito y el plan de Dios. Cuando lo único que deben de hacer es obedecer las escrituras. Las escrituras del Antiguo Testamento son llamadas por muchos eruditos
el evangelio preparatorio. Entonces, concluimos. Las escrituras del Antiguo Testamento son relevantes para la iglesia, es decir, que son importantes. Si nosotros no entendemos lo espiritual que Dios nos transmite, y empiezo por la historia de la creación hasta el diluvio, si no entendemos el mensaje espiritual que Dios nos transmite por medio de Noé y de sus descendientes, por medio de Abraham, Isaac, Jacob, por medio de la nación de Israel, por medio de los sacrificios y en forma resumida, por todo el Antiguo Testamento, tampoco podremos entender el mensaje del Nuevo Testamento, porque el Nuevo Testamento es la realidad o la esencia del Antiguo Testamento. Ahora podemos entender qué significa el testimonio de Jesús. Es el espíritu de la profecía. La iglesia tiene el testimonio de Jesús, es decir, la iglesia refleja el carácter de Jesús en su vida. ¿Está la iglesia dispuesta a agradar a Dios? ¿Está la iglesia de hoy dispuesta a abandonar su vida de vanidad a cambio de agradar a su Señor? Porque con ese estilo de vida no van a reinar con Cristo, amados. Hay una expresión de Jesús que ministra mucho en mi corazón cada vez que medito en ella. Se encuentra en Juan 8:29 y dice que el Padre siempre está con él, nunca lo ha dejado solo. ¿Por qué razón? Porque yo hago siempre lo que agrada a Dios o lo que le agrada a Él, lo que dice Jesús. Y me encanta este texto y me motiva a vivir un estilo de vida que agrade a Dios. No soy perfecto, como dije, no siempre vivo como Dios manda, pero procuro vivir para agradar a Dios. Ahora podemos estudiar los libros proféticos. Si usted ha logrado incorporar esta verdad que acabo de revelar, le aseguro que usted se convertirá en un buen estudiante de la Biblia. Y ahora podrá entender cuando la profecía habla de Judá, habla de Jerusalén, de Jacob, de Israel y de todas las naciones. He traído este corto estudio con el propósito de que ustedes, mis hermanos en Cristo, entiendan, comprendan la importancia de las escrituras del Antiguo Testamento en nuestras vidas hoy. Motivarlos a estudiarlas profundamente, no por encimita, a involucrarnos en los planes de Dios. Cuando nos hacemos partícipes de las cosas de Dios, de sus planes, experimentamos, ¿sabe qué? Intimidad con Él. Y permítame decirles que no hay satisfacción más grande, más emocionante en este mundo que nuestra intimidad con nuestro Señor y Salvador. No hay gozo más grande, hermanos, que experimentar eso. Dios se deleita cuando nos hacemos partícipes de sus planes. Ese deleite de Dios implica bendición y reino. Espero que este corto estudio haya sido de bendición, edificación, capacitación para todo el pueblo de Dios. Siempre oro por todos ustedes para que el Padre les dé espíritu de sabiduría e interpretación, alumbre los ojos del entendimiento para que puedan entender las maravillosa herencia que recibiremos si vivimos conforme a su voluntad, propósito y plan. Dios le bendiga a todos, los amo en el amor de Jesucristo.